Se rieron cuando la esclava dijo que salvaría al heredero, hasta que él abriera los ojos. El cuarto olía a cera quemada y sudor. La ventana apenas dejaba entrar un hilo de luz que parecía más bien una herida en la pared. Joaquim estaba tendido sobre la cama de tablas, la frente perlada de fiebre, los labios resecos como si hubieran olvidado la humedad. Murmuraba nombres que nadie reconocía, y a veces, entre las palabras sin sentido, había frases cortas que clavaban culpabilidad en quienes lo escuchaban. Severino, el saco. Un médico había pasado la noche con una bolsa de hierbas inútiles. Una mujer de la aldea había rociado agua fría en la sien, con gestos expertos y carentes de fe. El boticario vino una vez, miró la cara del joven, frunció el ceño y se fue con el ceño aún más profundo. La casa grande respiraba tensión. La risa contenida de los que no conocían la compasión se balanceaba entre la crueldad y la incredulidad. En el umbral apareció María Firmina, con la piel tiznada por el hollín y las manos acostumbradas al trabajo que no perdona historias. No era médica ni sabía de fórmulas, pero había cuidado a tantos enfermos y heridas en la senzala que su manera de ver el cuerpo era como quien entiende un mapa de ríos, donde se atasca el agua, donde se enciende el fuego, por donde es posible abrir un paso. Cuando cruzó la habitación, la voz más alta soltó una carcajada que rebotó en las vigas, intentando hacer de fuerza con burla. ¿Qué hará la negra? Limpiará con su delantal la fiebre del heredero. Otros siguieron. La sorna era como un viento entrenado por años en esa casa. Sabía exactamente dónde herir. María no se sorprendió. Había aprendido a que la risa ajena no siempre era vacío. Muchas veces era una defensa para no mirar lo propio. Se acercó a la cama sin pedir permiso y con movimientos lentos humedeció un paño en un jarro de agua fresca. Aquella agua venía del pozo común y sabía a barro y a café lavado, y mientras la llevaba a los labios de Joaquim, sus dedos hallaron el pulso que a todos les parecía ya una historia que terminaría mal. Le limpió la frente con el paño, no con gesto teatral sino con la misma calma que una persona tiene cuando sabe colocar una puerta en sus bisagras, con práctica. Luego se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la tabla de la cama y comenzó a hablar, primero en voz muy baja, como quien cuenta cuentos para apartar los malos sueños de los niños. La risa no se extinguió, pero se aferró a la puerta, a los respaldos de las sillas. Antonia, la madre, observaba desde detrás de una cortina, con la mirada afilada por el temor. Temía por su hijo, pero sobre todo por la pérdida de su posición si él se iba. Los señores de la casa, reunidos alrededor de mesas con botellas a medio beber, intercambiaban comentarios que sabían a negocios. Nadie había pensado en la ternura. Nadie había pensado que la ternura pudiera ser amenaza. María habló de cosas pequeñas, del sudor en la nuca de quien recoge café antes del amanecer, de cómo una moneda brillaba bajo el sol y sin embargo nadie la compartía. Habló de cómo Severino, que siempre llevaba el saco sobre la espalda, le recordaba a una mula que se niega a detenerse pese al peso. Habló de las voces de los niños en la senzala que tarareaban canciones que nadie les enseñó a cantar. Sus palabras eran hilos que tejían un tapiz que iba llegando a los oídos empapados de culpa, sin dramatismos ni sermones. Cuando las dijo, la risa empezó a parecerse a un animal que busca dónde esconderse. En un momento, casi sin darse cuenta, Joaquim dejó de murmurar nombres desconocidos y en su boca brotó un pedido, una palabra con residuo de conciencia. Severino. Fue tan tenue que algunos no la oyeron. María sí, la repitió con la seguridad de quien reconoce una deuda larga. Tocó la mano de Joaquim y le habló ahora con más claridad de la historia de Severino, de cómo el hombre había llegado joven a la facenda, de su voz grave, de la primera vez que alguien le enseñó a coser un saco rasgado para que no hubiese pérdida. No añadió culpas con intención de castigar al oído, sino que puso frente al heredero, con sencillez, lo que su propia vida ya le había mostrado. La incredulidad que resonó como eco al principio fue apagándose, hasta que el silencio, ese que pesa más que la palabra, se instaló en el cuarto. Cuando Joaquim abrió los ojos por primera vez desde que la fiebre lo tenía en ese limbo,
La sorpresa de quienes se reían antes fue un retroceso. No hubo trompetas ni milagros escritos, solo una mirada extraviada que volvió a la realidad, una respiración que encontró su ritmo y una conciencia que despertó con el sabor salado de la culpa. Sus ojos buscaron primero la sombra de su madre. Antonia se apartó, confundida ante la fragilidad nueva que veía en el hijo. Luego, volvieron hacia el rincón donde Severino solía sentarse cuando las horas y las manos le permitían pensar en otras cosas. Joaquim habló con dificultad, y cada palabra fue un ejercicio de reparación interior. «¿Dónde está Severino?», preguntó. No era solo la curiosidad de un señor, era la pregunta de alguien tocado por lo que había hecho y por lo que eso le devolvaba en forma de rostro doliente. El silencio volvió a funcionar como testigo. Nadie supo qué decir. La pregunta se filtró por los respiraderos de la habitación y alcanzó el patio, la senzala, las mesas donde se mezclaban el odio y la indiferencia. Por primera vez en mucho tiempo, en la casa grande se encendió la duda. ¿Y si lo que había pasado ahí, en ese cuarto, fuera algo que no podían controlar con billetes ni amenazas? Si esta historia te toca, suscríbete y dime en los comentarios desde qué país nos escuchas. Para entender por qué la pregunta de Joaquim hizo temblar tantas certezas, hay que volver atrás en el tiempo, hasta la mañana en que un saco cayó al suelo y abrió una herida que nadie había previsto. La fazenda se extendía como una ciudad pequeña, con sus calles de tierra, sus corrales y la plaza donde se hallaba la estación de despachos de café. El sol se pegaba sobre la lona de las cosechadoras y el olor a granos recién trillados llenaba las horas como si fuera una promesa. En esa mañana, Severino, que ya cargaba años en la espalda, caminaba con el saco, cuidando que no se desparramaran los granos. Aquello era dinero en forma de semilla, una moneda que alimentaba casas ajenas. Tropieza con una piedra. El saco se abre. La caída resuena como un golpe sordo y colectivo. Los granos ruedan, los hombres miran, las mujeres se apresuran a recoger lo que otros tiraron. Joaquim, joven e inseguro, observó el acontecimiento con ojos que todavía trataban de aprender la forma de asumir el mando. No hubo la misma mirada compasiva que María tenía por costumbre. En su rostro algo se apretó. La pérdida de café significaba una derrota ante su padre, la humillación ante los administradores, y para un heredero que aún buscaba afirmarse, cualquier señal de debilidad era intolerable. Se dijo que pagarían por la negligencia. No solo multa interna, se decidió que había que enseñar una lección. Severino fue llevado a la plaza, desprovisto de excusas, y el castigo se dispuso como se disponen las leyes en ese mundo, público, ejemplificador. El látigo fue corto, el grito profundo. No necesito detenerme en palabras gráficas para que se entienda la violencia. Los cuerpos que trabajan no son objetos inertes, y cuando reciben golpes, llevan consigo memorias que luego dictan sus movimientos. Severino cayó, pero se levantó con la mirada rota, como si el mundo se hubiese curvado y ya no supiera dónde situarse. María vio todo aquello desde la línea de la senzala, con las manos aún oliendo a hoja y barro. Se acercó después para limpiar la herida. Es lo que uno hace cuando algo late en el dolor. Los días siguientes trajeron un silencio cargado. Severino continuó trabajando, porque en aquel lugar el descanso no es elegible, salvo que la muerte lo ordene. Pero le costaba caminar con la misma ligereza. Las risas en la casa grande se mezclaban con chismes. Algunos sostenían que Joaquim debía mostrar mano dura para que la fazenda no se viera vulnerable. Otros murmuraban que la dureza era síntoma de miedo. Antonia, que había rehecho su vida alrededor de conveniencias, defendió la decisión del castigo en voz baja, temiendo que cualquier duda fuera vista como debilidad de la línea familiar. María, por su parte, no podía callar lo que sentía. Sabía que la violencia engendra miedo y que el miedo corroe la mirada. Ella no pretendía hacer de Severino un héroe ni convertir a Joaquim en un mártir. Simplemente veía algo básico. Aquel hombre herido necesitaba cuidado, curitas, agua limpia, un lugar para reposar. En su mundo, salvar no era una palabra grandilocuente, sino el resultado de acciones concretas. Aún así,
Su voz se perdía entre la rutina y la economía del miedo. La rutina de la facenda era un reloj implacable. Las mañanas olían a café molido y a carbón. Los mediodías pegaban la carne y las manos. Las noches traían cantos apagados y susurros de esperanza que nadie aceptaba plenamente. En ese día a día, Joaquim se movía como figura central, sin necesariamente entender la responsabilidad que su nombre implicaba. Educado en la escala de un mundo que premiaba la obediencia y el patrimonio, su moral se había formado en la misma fábrica de privilegios que luego le cegó. Hubo un instante, no obstante, donde el punto de inflexión se escondía. Una tarde, mientras revisaba cuentas y escuchaba a los administradores hablar de siembras y precios, Joaquim leyó un papel doblado con anotaciones sobre la pérdida y el costo del saco perdido. El papel era un eco de números, pero en esos números había rostros invisibles. Fue una mirada mínima, casi un accidente del pensamiento, y sin embargo algo quedó prendido en su pecho. No la habría reconocido entonces como una semilla. Había también cartas que llegaban desde la ciudad. Un abogado tocó la facenda en algún momento, con palabras medidas y promesas de orden. El doctor Enrique Tavares, un hombre de la ciudad que conocía bien los ruidos de la ley y los del comercio, dejó su tarjeta a la madre de Joaquim más por protocolo que por intención de cambio. Sin embargo, la tarjeta fue leída por alguien que estaba empezando a notar los vacíos en su propia conciencia. La noche en que Joaquim cayó enfermo, esos hilos invisibles se tensaron. La enfermedad no fue solo un castigo del cuerpo, fue el espejo que lo obligó a mirarse. Cuando se apagaron las voces que lo rodeaban y solo quedaba la respiración irregular, la casa entera giró alrededor de la posibilidad de perderlo. La vulnerabilidad lo volvió humano ante los ojos de quienes no estaban acostumbrados a ver su humanidad. Aquel estado de debilidad abrió grietas en la coraza de indiferencia que sostenía a la facenda. La curación vino, sin embargo, no como una orden, sino como un riesgo. María, que sabía del dolor y de la costura de carnes, llegó con sus paños y sus historias. Lo que hizo no fue fabricar un milagro, fue restituir orden donde la negligencia había sembrado caos. Le llevó agua fría cuando la fiebre quemaba su frente, aplicó compresas, y con una voz que conocía las cosas pequeñas, le contó la vida de los otros, historias de niños ahorrando migas, de noches en las que el hambre enseñaba a compartir, de manos callosas que nunca habían tocado la suavidad de un mantel blanco. Esas historias funcionaron como espejos y como balanza. En el lado del heredero, los recuerdos encontraron su peso. Cuando Joaquim despertó y pronunció el nombre de Severino, no fue una simple recuperación fisiológica, fue una llamada moral. A partir de ese instante, algo cambió en su rutina de decisiones. Empezó con cosas mínimas. Ordenó que hubiera agua limpia junto a la senzala, que los sacos rotos se cosieran con hilo mejor, que no se castigara sin antes investigar exhaustivamente las causas de un error. No eran decretos radicales, pero en un lugar donde la costumbre se confunde con ley, las pequeñas variaciones tienen efecto de palanca. Las reacciones no se hicieron esperar. En la senzala hubo abrazos silenciosos y miradas que llevaban la incredulidad. En la casa grande, las palabras se volvieron cuchillos. El feitor, hombre de manos ásperas y mirada dura, habló en voz baja a otros administradores, recordando que una facenda sin disciplina es una ruina. Coronel Méndez, que vivía de la convicción de que el orden era el único Dios, oyó de los cambios y apretó los dientes. Para él, la mano blanda era el principio de una traición a la lógica que había mantenido aquello en pie. Antonia, por su parte, entró en un estado de alarma silenciosa. Temía que la simpatía de su hijo fuera tomada por locura y que la familia pagara el precio político. Mientras tanto, Severino parecía mejorar con el cuidado. La curación fue lenta y con recaídas, porque los cuerpos de quienes trabajan duro portan otros pesos además de la herida visible. Se habló de la muerte en voz baja, la muerte que siempre filtraba su amenaza en la senzala, y también de la posibilidad de una vida menos violenta. María no buscó elogios. Para ella, el acto de cuidar siempre fue un deber y un modo de resistencia. No imaginó la ola que se desataría alrededor de esa simple decisión. Las primeras reformas de Joaquim trajeron consecuencias concretas.
El feitor fue sustituido por un hombre más moderado en las tareas de supervisión. Se improvisaron cobertores para las noches frías de la senzala. Se cambió el método de reparto de las raciones para evitar favoritismos estrechos. Había algo de caos en esos cambios, porque la Casa Grande no estaba acostumbrada a limar las aristas del poder sin un plan maestro. Los trabajadores, sin embargo, empezaron a notar la diferencia en gestos que parecían simples. Más tiempo para descansar, una palabra menos para humillar. El agua que llegó en un cántaro se sintió como un pequeño regalo que valía por intenso. Pero la esperanza siempre tiene un costo. En la plaza, los terratenientes cercanos comenzaron a preguntarse qué significaba que un joven de una familia tan respetada cambiara normas establecidas. Las noticias circulan rápido en las redes informales de pueblos y plantaciones. Alguien fue a la cantina y habló de la blandura del heredero, otro compuso un verso burlón, algunos se acercaron con prudencia para tantear si Joaquín planeaba reformas mayores. Coronel Méndez no solo miró con desaprobación, decidió mover las piezas que conocía. La economía de la región dependía de certezas y, por tanto, cuando un actor principal empezaba a dudar del mecanismo de dominación, los otros jugaban para preservar lo que les daba seguridad. En la Casa Grande, el ambiente se volvió un tablero donde se probaban lealtades. Hubo cenas en las que los cuchillos no tocaron comida, sino palabras llenas de reproche, y otras en las que las miradas se evitaban para no encender debates frontales. Antonia habló con su hijo de forma reprimida, intentando que entienda la brutalidad de cambios que podrían costar no solo prestigio, sino seguridad material. «Si desnudamos la facenda de lo que la sostiene», le dijo en un susurro que pretendía ser solo maternal, «pierdes más que entereza». Joaquín escuchó con una mezcla de rabia y conciencia que lo encaraba a sí mismo. No todo fue oposición frontal. Llegaron también señales de apoyo. El doctor Enrique Tavares envió un mensajito de cortesía. No prometió revoluciones, pero ofreció su ayuda práctica. Visitas a la ciudad, gestión de proveedores, orientación para formalizar pequeños cambios que no pusieran en riesgo la continuidad de la facenda. Sus palabras tenían un doble filo, convenían a quienes querían modernizar sin desorden y a quienes deseaban legitimar una gestión más humana sin perder ganancias. Joaquín, que empezaba a comprender que sus decisiones podían afectar mucho más que su conciencia, vio en esa oferta la posibilidad de sostener reformas con menos rupturas. Aún así, cada gesto suyo se miraba con lupa. Donde algunos veían compasión, otros detectaban ingenuidad. Y en ese juego de percepciones, la figura de María Firmina se elevó con discreción. Ya no era solo la mujer que cuidaba enfermos, comenzó a ser la portadora de una autoridad moral que molestaba. No porque fuera una figura de mando, sino porque su voz recordó a quienes la escucharon que la dignidad no es un privilegio de clase. Para muchos, eso resultaba incómodo. La tensión se palpó en el aire con la llegada de la temporada de cosecha. Los capataces notaron que la mano de obra respondía de modo diferente cuando se la trataba con un mínimo de respeto. Los rendimientos no cayeron, pero algunos empresarios cercanos usaron la incertidumbre para presionar. Quizás el joven no estaba preparado para tomar decisiones que dijeran en voz alta algo que siempre había estado susurrado en la región. Coronel Méndez habló de ejemplos y necesidad de firmeza en reuniones con otros dueños. Una coalición informal empezó a formarse, no por conspiración organizada, sino por la lógica elemental del miedo a perder control. En la senzala, Severino recuperaba la sonrisa a ratos. Tenía momentos en que su risa era un cascabeleo que rozaba la incredulidad, no de su propio alivio, sino por la sensación de que quizás, después de todo, alguien lo había mirado sin calcular el rédito. María, que lo veía cada mañana, notaba en sus ojos una mezcla de cansancio y paz. Le gustaba sentarse a su lado y simplemente estar sin palabras proyectadas de redención ni de piedad. Para ellos la recuperación no era una ceremonia pública, era un día tras otro en el que la herida dejaba de doler tanto. Pero los vientos en la facenda soplaban con una rueda que giraba más rápido. Un mensajero llegó una tarde con una nota lacrada. Breve,
certera, con el sello del coronel. Venía la sugerencia, o más bien la exigencia, de mantener el orden como estaba siempre. Aquella nota fue leída en voz alta frente a un grupo reducido. No como amenaza explícita, sino como recordatorio de que los códigos no son meras costumbres, sino que sostienen un tejido que nadie quería ver rasgado. Joaquim la guardó en su pecho, como quien escucha una sentencia por definir. En la cocina, los murmullos crecieron a su modo. Algunos trabajadores manifestaron temor por posibles represalias. Otros celebraron cautelosamente lo que imaginaban como una brisa de cambio. María caminó por la senzala como siempre, con la medida de la palabra y la calma de los que han visto muchas lunas. No buscaba gloria y seguía sin pretender titularse de algo que no era. Su poder no venía de la espada ni de la ley, sino de la persistencia en el cuidado. Así, en un espacio de días que parecían correrse unos sobre otros como olas, la facenda experimentó una tensión que era a la vez íntima y pública. Un heredero despertaba de un delirio con la mirada nueva. Un anciano se recuperaba con cuidado. Una mujer que siempre había cuidado sin aplauso, veía cómo su acto se hacía motivo de debate. Y el resto del mundo, en forma de coroneles y administradores, empezaba a organizar su defensa. Fue en ese clima que se produjo el episodio que no cerró nada sino que agregó fricción. En un atardecer en que la luz del sol caía oblicua sobre los cafezales, un grupo de hombres llegó desde la finca del coronel, con labios tensos y palabras envueltas en advertencias. Venían a tantear, a medir la disposición del joven en continuar con esas suavidades que, a su juicio, amenazaban la estructura. Cuando los hombres hablaron, lo hicieron en un lenguaje que no dejaba mucho lugar para la duda. Recordaron tradiciones, economía y las consecuencias implícitas de quebrar un pacto tácito entre dueños. Joaquim escuchó sin interrumpir. En su rostro se estaba dibujando un mapa de decisiones que aún no sabía leer. La conversación fue larga y la noche cayó con su manto silencioso. Al regresar a la casa, Joaquim pasó por la senzala y encontró a María sentada junto a Severino, limando con cuidado una herramienta vieja. Él los miró, y en su mirada ya había menos soberbia. No había discursos grandilocuentes. Hubo una pregunta, directa y humilde. ¿Qué necesitamos para que esto funcione de verdad?, preguntó. No pedía soluciones instantáneas, sino compromisos, un tipo de trabajo que no se compra con monedas. María alzó la vista. Sus manos quedaron suspendidas sobre la herramienta. Podía haber respondido con un gesto de fatalismo o con un sermón. Eligió la practicidad y dijo lo que su vida siempre había mostrado. Agua limpia, tiempo para curar, menos castigos por la improvisación, y que nos escuchen cuando hablamos. Su voz no tenía lamentos ni triunfalismos, estaba llena de experiencia. Joaquim asintió, y por un instante, el lugar pareció menos frágil. Sin embargo, como siempre ocurre en esos mundos que se sostienen por equilibrios precarios, cada pequeño gesto hace ruido en otros lugares. Fue la noche en que un caballo regresó de un camino demasiado rápido y un coche con insignias del coronel dejó en la entrada una presencia incómoda. Una comisión de hombres que venían a recordar que las cosas no cambian sin costo. No hablaron en voz alta de violencia. Sus palabras fueron como advertencias calibradas. Si el joven persistía, habría consecuencias en el comercio, en la provisión de insumos, en la relación con las haciendas vecinas. Era un chantaje velado, envuelto en la retórica de la prudencia. Joaquim comprendió que su despertar tendría precio. No era algo abstracto. Ya se vislumbraban boicots en palabras cuidadas, desaliento en proveedores que preferían no arriesgar, y la posibilidad concreta de que su madre, ante el ruido, se plegara al temor. Antonia, presionada por la posibilidad de perder la estabilidad forjada por generaciones, empezó a cerrar filas con quienes señalaban su hijo como causa de alarma. Mientras todo esto ocurría, en la senzala la calma seguía su curso. Severino dormía mejor. María seguía con su afán callado, y algunos trabajadores empezaban a hablar en argot de la posibilidad de cambios mayores. No eran conversaciones públicas, eran retazos de esperanza que circulaban en vasijas y en recetas, que se transmitían de mano en mano.
La escena cerró con una noche que no prometía claridad. Joaquim, sentado en la cama donde había despertado días atrás, miró la carta enviada por el coronel y por primera vez en su vida, la firma de sus actos se le presentó como una encrucijada moral con consecuencias reales y dolorosas. Las moscas zumbaban en la habitación, el viento traía olor a café y a leña, y en algún lugar distante se oyó una risita que había perdido su fuerza. La risa de quienes se burlaron al principio ya no estaba segura de sí misma. Pero el precio por sostener las decisiones apenas comenzaba a ponerse de manifiesto. En el umbral de una mañana que prometía tensión, Joaquim se puso en pie con un gesto que no iba a resolver todo. Se encaminó a buscar a Severino. No fue un acto grandioso, fue el paso de quien reconoce una deuda. La casa grande respiraba expectante. La facenda, que había vivido años en una especie de letargo de costumbres, comenzaba a tomar temperatura. Allí, entre el olor del café y la brisa que venía del río, se preparaba un capítulo donde la pregunta ya no era si la compasión era buena, sino qué estaban dispuestos a sacrificar los que gobiernan para mantener un mundo construido sobre la explotación. Joaquim salió de la senzala con las manos aún húmedas del polvo de la carta del coronel. No llevaba más que un farol débil y la convicción reciente que le hacía pesado el pecho. Caminó sin ruido por los pasillos donde la madera crujía con el mismo ritmo del día, y al pasar por la cocina, notó rostros que lo miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. La nueva condición de su voz había roto no solo costumbres, sino expectativas enteras. Encontró a Severino sentado sobre un tronco, la espalda doblada, pero la expresión menos temerosa que antes. Había algo en la forma en que sostenía la taza de agua que le pertenecía a los que han conocido el dolor por años. Una paciencia que para cualquiera de otra posición habría parecido resignación. Joaquim se acercó y sin pronunciar discursos, puso la carta sobre la rodilla de aquel hombre al que había obligado a cargar más de lo que cualquier espalda debería soportar. Severino la miró, la leyó lentamente porque las letras no eran su oficio, y sus ojos revelaron una pequeña fisura. La amenaza flotaba en cada palabra, pero también era claro que alguien en la casa grande había decidido por primera vez arriesgar algo. ¿Piensa seguir con esto, patrón?, preguntó con voz rasposa. No dijo señor. Lo llamó con la palabra que la facenda le había permitido usar otras veces y ahora parecía cargada de expectación. Joaquim no supo responder con grandilocuencia. Le ofreció como pudo promesas concretas, mejores curas mientras durara su recuperación, cobijas, raciones más justas y sobre todo la obligación de que ningún hombre volviera a recibir golpes por un error menor. Era poco para reparar toda una vida de humillaciones, pero era algo que la facenda no esperaba oír salir de su boca. Severino asintió, no tanto por creer en la palabra, sino por reconocer que había seres humanos en la decisión. Entonces empiece por hacer que el agua llegue a tiempo, dijo. Era una exigencia práctica, no un sermón, y en su sencillez cargaba toda la lógica de quienes han sobrevivido a la costumbre. Los días que siguieron a ese diálogo fueron un ensayo de lo que podría ser la tensión entre intención y realidad. Joaquim dictó órdenes y supervisó cambios menores, un botiquín más completo, jergones para las noches frías, una reorganización en la secuencia de turnos que evitaba que los más débiles cargaran con las labores del amanecer. No dejó de lado al feitor sin más. Sabía que sustituir a un hombre que mantenía el orden con mano de hierro iba a ser un movimiento observado por todos. Optó por un relevo calculado, por un capataz de perfil más firme en la administración de tareas, pero menos afilado en la humillación gratuita. El feitor fue reubicado en otras funciones lejos de la supervisión directa de la mano que él quisiera gobernar. El rumor de aquellos cambios corrió como fuego entre hojas secas. En la taberna del pueblo, las bocas del vecino y del peón discutían si Joaquim estaba loco, si la facenda perdería rendimiento, si la familia entera se precipitaría al ridículo. En la oficina del coronel, en cambio, se prodigaban juicios en tonos que mezclaban la ira con la espera. Si lo dejaban avanzar, otros podrían intentar lo mismo. La política del poder opera por el miedo a la imitación. Fue en ese ambiente,
que el coronel decidió actuar con la delicadeza de quien presiona hasta que algo cede. Empezó por socavar las relaciones comerciales. Proveedores que habían trabajado con la fazenda por años empezaron a poner excusas para no enviar sacos de fertilizante, carruajes se atrasaron, y en la ciudad los compradores que una vez hicieron ofertas claras empezaron a mirar a otras plantaciones. Era una guerra sin espadas, con consecuencias palpables, menos insumos, mayor dificultad para negociar precios justos en el mercado. Joaquim sintió la presión en los papeles de cuentas y en la mirada mensa de su madre. Antonia, cuya vida había sido una acumulación de prudencias, no tardó en poner el rostro de la pérdida delante de su hijo. «Si vivimos de la fazenda», le dijo una tarde, «no podemos jugar con lo que la mantiene». Hablaba desde el pánico, desde el temor de ver desmoronarse una estabilidad forjada a golpe de acuerdos y silencios. Pero Joaquim ya había sentido el peso de la otra cara de la moneda, la mirada fija de Severino cuando pronunció el nombre, la gratitud callada en los que recibían agua limpia y un cobertor. No era una épica de conversión, sino la constatación de que el bienestar de los suyos recaía en manos que podían decidir ser distintas. Por eso, cuando un grupo de productores cercanos apareció una mañana para advertirle de las pérdidas, seguro vendrían si persistía, Joaquim decidió escucharlos y luego hablar. El encuentro con los hombres del coronel en los cafezales fue una escena de calor y de palabras afiladas. Venían con botas polvorientas y la autoridad de quien ha conocido el negocio desde hace décadas. Hablaban de la lógica económica, puntualidad de entrega, calidad del grano, cadenas de proveedores y clientes que no toleraban incertidumbres. Pero tras su retórica económica asomaba otra cosa, un temor a la desestabilización. «Si un patrón se ablanda», dijo uno de ellos con voz de piedra, «pronto veremos a la región entera preguntarse por qué han de seguir como siempre». Joaquim respondió con honestidad más que con defensa. Explicó las medidas que había adoptado y por qué creía que la dignidad no era un lujo sino una inversión en manos más dispuestas. «No busco la quiebra», dijo, «busco que el trabajo no mate antes del pago». Sus palabras no calmaron a todos. Algunos se retiraron con el ceño fruncido. Otros, menos comprometidos con la violencia, quedaron mudos. Las reacciones inmediatas del coronel fueron un catálogo sutil de sanciones. Dejó de comprar café a la fazenda a través de su canal habitual y comenzó a presionar a otros compradores para que hicieran lo mismo. Era un boicot económico envuelto en razonamientos de mercado, difícil de denunciar porque parecía la lógica fría del comercio. Joaquim sintió el impacto en las cuentas a la semana siguiente. Menos cartas de oferta, la estimación de ingresos reducida, el rumor de acreedores observando con ansiedad. A esa altura apareció la figura del doctor Enrique Tavares, con una claridad que combinaba interés y pragmatismo. Había un hombre de la ciudad que, sin ser un revolucionario, comprendía que las reglas podían adaptarse si se encontraba una manera de seguir ganando. Su propuesta fue la de un puente, gestionar contactos en la urbe que valoraran no tanto la cantidad inmediata como la continuidad de una relación comercial, encontrar compradores que, tal vez por modales o por tendencia, prefirieran un trato más estable. Sus palabras tenían la cortesía de quien conoce tanto los mercados como las apariencias. Sin embargo, no ocultó la fotografía real. Había que invertir para sostener cambios, y esa inversión implicaba riesgos. Joaquim escuchó y sintió la tentación de un alivio que podría quedar en la forma de contratos y números. Pero también se dio cuenta de que aceptar todo lo que el doctor Enrique proponía, sin saber conjugarlo con la dignidad que prometía llevar a la senzala, sería traicionar lo que ya se insinuaba en su conciencia. Hubo noches de insomnio, papeleo y conversaciones en voz baja, en las que él midió cada oferta como quien pesa una moneda, el valor frente a la pérdida de independencia moral. Al final, decidió aceptar una alianza limitada. El doctor Enrique pondría en marcha gestiones que no implicaran vender la fazenda a compromisos oscuros. Ofrecería contactos y asesoría para negociar precios sin entregar la autonomía de las decisiones internas. Era un pacto de supervivencia,
una mano que ayudaba a cruzar un río sin prometer llevar a la fazenda a otro continente. Joaquim se comprometió a mantener la transparencia en las prácticas internas, contabilidad más clara para los proveedores, actas de cambio por escrito en la casa y la promesa de que las reformas permanecerían como obligación de la administración. Esa alianza calmó algunas bocas y enfureció a otras. Coronel Méndez vio la maniobra como un intento de contener su capacidad de sanción. Si Joaquim lograba compradores alternativos, su presión perdería eficacia. Comenzaron entonces las amenazas más directas. Interrupciones en rutas de carruajes, la presión sobre los empleados que preferían dejar la fazenda para cumplir órdenes de quienes temían la caída de su influencia, e incluso la compra de terrenos cercanos para consolidar una presencia más onerosa. Eran medidas que no necesitaban violencia explícita para herir. El daño vino por asfixia gradual. En medio de esa guerra silenciosa, la fazenda vivía momentos de íntima belleza. María Firmina continuó su cotidiana liturgia de cuidado. Revisaba heridas, enseñaba a las mujeres a coser los sacos de café con puntos que aguantaran más, organizaba las pequeñas guardias nocturnas donde alguien por turno vigilaba a los enfermos. No buscó reconocimiento. Aún así, cada gesto suyo se volvió un clavo que sujetaba la posibilidad de cambio. Su autoridad no brillaba en convocatorias públicas, sino en las acciones que convocaban la vida a lo cotidiano. Hubo, sin embargo, quien pensó que su visibilidad debía cortarse. Un día, mientras repartía agua en el patio, notó un hombre nuevo que miraba con interés. No era un capataz ni un administrador, era un mensajero del coronel que venía a tantearla. Sus preguntas, aparentemente inocuas, buscaban sembrar desconfianza. Insinuó que María podía estar influyendo en los trabajadores con ideas peligrosas, que los cobijaba con discursos que iban más allá del cuidado. María lo miró sin alterarse y con la misma calma de siempre dijo lo único necesario. «Cuido de quien sufre. No conozco otras armas». La difamación siguió su curso como cerveza agria. Se comentó en la casa grande, se llevó a la plaza y se dijo en voz baja que quizá la mujer estaba creando problemas. No fue un golpe físico, pero sí una intención de aislarla. El coronel sabía que empujar a una figura central en la senzala hacia la invisibilidad era un modo de volver a imponer el orden. Joaquim, consciente de las maniobras, se rebeló. No lo hizo desde la explosión, sino desde otra forma de autoridad. Ordenó que nadie fuera despedido, que no se cambiaran empleados sin causa, que la sanción fuera investigada con seriedad. Actuó con la misma lentitud que la que tomó para despertar, medidas pequeñas pero públicas, que le costaron el aplauso de los de siempre. La escalada llegó a su punto más tenso la mañana en que el coronel decidió convocar a los hacendados en la linde de los cafezales. No era una conversación de cifras, era una exhibición de fuerza. Llegaron cabalgando, algunos con rostros curtidos y otros con la pomposidad de quien no hace otra cosa en su vida que mandar. Vinieron también capangas de rostro endurecido, cuyos nombres se susurraban cuando se hablaba de la defensa del statu quo. La escena olía a hierba quemada, a sudor, a pólvora simulada, la apariencia de la violencia apenas contenida. Joaquim se plantó ante ellos con la sencillez de quien sabe que sus actos ya no caben en el escondite de las dudas. Allí, bajo la luz quebrada por las hojas, habló en voz alta para que todos oyeran. No fue un discurso que buscara la gloria, fue una exposición de responsabilidades. Explicó lo que había cambiado, los motivos, las medidas que ofrecía para garantizar que la producción continuara, y la razón moral que lo guiaba. Habló de Severino, de la mano callosa de María, de las noches donde el trabajo había parecido una condena más que un sustento. Sus palabras no buscaban la confrontación por violencia, sino el desafío de lo que consideraba justo. El coronel, que se alimentaba de certezas, no podía mantenerse neutral. Sus argumentos fueron de amenaza velada, pérdida de redes comerciales, ruina económica compartida si alguien se apartaba. Algunos de los hacendados, presionados por el miedo, tomaron partido en su contra, pero no todos. Unos pocos, más pragmáticos o quizás más cansados de la dureza, ofrecieron una mirada distinta,
Hubo murmullos de negociación, de buscar nuevos mercados, de estudiar provechos conjuntos sin necesidad de violencia. Ese gesto no fue suficiente para romper la coalición del coronel, pero sí provocó una grieta en su autoridad. La tensión derivó en acciones concretas. Camiones que debían traer sacos de abono se averiaron de forma sospechosa en la ruta. Un cargamento fue rechazado en la ciudad con la excusa de problemas de calidad. Algunas manos temieron por su futuro y prefirieron marcharse. El daño económico se palpó a los pocos meses, los números no engañan, y la facenda sintió el frío del mercado. Joaquim, que ya había calculado el coste de su decisión, empezó a pagar su precio en moneda corriente. Los ingresos menguaban y la familia de su madre, esos que antes miraban con orgullo la tradición, empezó a cuestionar la sensatez de su hijo. Pero lejos de ceder, Joaquim buscó construir redes. El doctor Enrique logró colocar pequeñas consignas en la ciudad. Algunos compradores de la urbe, movidos por intereses diversos, desde el deseo de imagen hasta el afán de diversificar proveedores, accedieron a negociar con términos más flexibles. No fue una solución milagrosa, pero alivió la presión. Además, se empezaron a sentar las bases para un cambio más lento. Registros de trabajo, una contabilidad más clara que permitía demostrar que el trato humano no equivalía a pésima renta. Fue una batalla de papeles y contactos, no de espadas. En medio de esa tensión prolongada, la vida siguió cobrándose su cuota. Severino tuvo recaídas. Su cuerpo, golpeado por años de trabajo y por la reciente violencia, no respondía siempre como deseaban. En una madrugada en que la lluvia golpeó la techumbre con insistencia, su pulso se debilitó. María pasó la noche en vela, sus manos como siempre al servicio de la cura, compresas, soplos de conjuros que no eran encantamientos, sino recetas antiguas de hidratación y reposo, un té que calmaba el estómago, el soplo de una canción que no pedía permiso para entrar en la memoria. Severino murió 3 años después, pero su final fue diferente al que la facenda había conocido tantas veces. No fue un eco brutal de la indiferencia. Estuvo acompañado por quienes lo cuidaron, con una dignidad que no se compra. Joaquim estuvo a su lado, no como dueño distante, sino como alguien que había descubierto la carga de los actos y quiso estar presente. María sostuvo la mano del moribundo con la calma de quien acompaña un tránsito que no es su deuda personal, sino colectiva. Allí, en la sencillez de una cama humilde, murieron los fantasmas de una época y nació una memoria distinta. La muerte de Severino fue un golpe que atravesó la facenda y algo más. Se convirtió en imagen pública de lo que había estado en juego. Algunos vieron en su entierro la culminación de una tragedia inevitable, otros el símbolo de que algo cambiaba. Para Coronel Méndez, la calma que siguió al sepelio fue una prueba de que los intentos de presión no habían logrado revertir todo. Para Joaquim fue la constatación de que la vida humana no cabe en balances fríos. María Firmina, tras la pérdida, ocupó un lugar singular. No buscó cargos ni estandartes. Sin embargo, la facenda y las casas vecinas empezaron a buscar su juicio en asuntos que antes se resolvían sin la voz de la senzala. Su autoridad creció desde la práctica. Enseñó a curar a quienes quisieron aprender, mantuvo pequeños registros de medicinas, defendió a un puñado de familias cuando hubo injusticias y, sobre todo, sostuvo el relato de que una forma distinta de tratar a los demás era posible. Algunos la llamaron loca por aspirar a tanto. Otros la nombraron con gratitud. Los 3 años que siguieron trajeron transformaciones que no borraban el pasado, pero que lo domesticarían en parte. La facenda no se transformó en una utopía, ni la región en una comuna igualitaria. Sin embargo, las pequeñas reformas se mantuvieron y se consolidaron. Menos castigos públicos, turnos organizados, medicinas disponibles, normas de reparación cuando alguien dañaba propiedad ajena, y una administración que debía explicar sus cuentas. Todo ello no fue un triunfo total, sino una nueva manera de coexistir que generaba resistencia y, simultáneamente, cierta admiración. El costo no desapareció. Coronel Méndez siguió siendo un adversario influyente. Su poder económico y sus relaciones mantenían un peso. La madre de Joaquim,
Antonia enfermó de pena y orgullo. Su mundo se desplazó y sufrió las consecuencias privadas de una elección pública. La fazenda perdió clientes y algunos empleados partieron a otras haciendas donde la disciplina era severa pero predecible. Joaquim perdió amistades en las cenas y la consideración de los que medían la honra de un hombre por su dureza. Fue un intercambio claro, pequeños avances, grandes pérdidas personales. La semilla que María plantó con su paño y su voz, sin embargo, germinó en la vida de quienes recibieron agua caliente y cobijo. No era un milagro de los relatos con prodigios, sino un efecto acumulado, la escucha como forma de poder. Personas que jamás habían tenido voz empezaron a decir cuánto sufrían, a reclamar retribuciones mínimas, a exigir la mínima decencia. En la vida cotidiana, esas exigencias cambiaban hábitos. Se reunían para decidir horarios, se cuidaban las herramientas para que duraran más, se tejían redes entre familias de diferentes fincas que compartían recetas de curas y consejos para mantener a los hijos lejos del hambre de la noche. El legado no estuvo exento de ambigüedad. Algunas voces dijeron que todo aquello era performativo, una moda que terminaría cuando las dificultades arreciaran. Otras sostuvieron que era el inicio de un cambio irreversible. La verdad estaba en algún lugar del medio. Los gestos pequeños habían plantado raíces y, con el tiempo, influirían en la manera en que la región pensaba la relación entre trabajo y dignidad. En el interior de la casa grande, lugares que antes eran fríos por tradición, empezaron a albergar conversaciones distintas. Joaquim, ahora con el rostro marcado por las noches de insomnio y la fatiga de quien ha disputado una costumbre, había aprendido a pagar un precio que no es de la contabilidad: la soledad. Le costó la fría distancia de su madre, la mirada impasible de algunos parientes, la ausencia de apoyos fáciles. Pero también ganó algo que no figuraba en los libros de cuentas: la paz, de haber actuado de acuerdo a una conciencia que ya no aceptaba la distancia entre el poder y la compasión. En un amanecer 3 años después del día en que la risa resonó por primera vez en la habitación, Joaquim caminó por los cafezales. Había menos hombres y más rotación en las plantaciones. La tierra no se veía distinta a simple vista, pero las manos que la trabajaban hablaban con un tono menos medido por el miedo. Encontró a María cerca del río, lavando paños con la misma paciencia desde antaño. Ella lo miró y no dijo nada. No había necesidad. Entre la mujer que cuidaba y el hombre que despertó, se había tejido una complicidad que fue la base del cambio. Severino ya no estaba. Su ausencia pesaba en la memoria como una herida curada a medias. En el cementerio, su lápida era modesta, y había flores que alguien dejó sin mirar si eran suficientes. A quienes lo conocieron, les bastaba saber que al final fue acompañado, que no se le olvidó. Para el resto de la fazenda, su historia se volvió una advertencia y una inspiración. Advertencia de la crueldad que una costumbre puede generar, inspiración de que el gesto más sencillo puede hacer tambalear un edificio de siglos. En la distancia, algunos que rieron aquella noche ya no se atrevían a reír de la misma forma. Habían visto el efecto de una pregunta pronunciada por un enfermo en estado de debilidad, y la pregunta les había devuelto una responsabilidad. No todos se redimieron, ni mucho menos. Hubo quienes continuaron defendiendo el orden con uñas y dientes, pero la risa había perdido certezas y con ello parte de su poder de herir. La fazenda siguió siendo un lugar donde se trabajaba y se discutía. La región no se transformó de la noche a la mañana. Lo que ocurrió fue que se abrió una fisura por la cual otras posibilidades asomaron. La idea de que el cuidado es una forma de poder y que la visión del mundo puede cambiar cuando el que manda decide mirar a los que siempre han estado debajo. María Firmina siguió cuidando, enseñando y sosteniendo memorias. Joaquim siguió gobernando, sabiendo que cada decisión tenía un precio. Antonia vivió sus días con la empresa de una madre que aprendió a perder la seguridad por la claridad de las convicciones. Hay historias que callan la mitad de la verdad por pudor o por miedo. Esta no pretende dar lecciones mastodónticas. Lo que queda patente es que la compostura de una casa grande puede verse alterada por la ternura de una mujer que no pide aplausos
y que el despertar de un heredero puede ser tanto un alivio como la chispa que provoca resistencias. No hubo milagros de campanas, ni certidumbres sobrenaturales. Hubo cuidado, palabra y riesgo. Eso bastó. La última imagen vuelve al cuarto que abrió el relato. Otra vez la cera, el sudor. La luz que se filtra como si tuviera miedo de entrar entero. Allí, en la cama, yace la memoria de un hombre que un día no miró a los suyos y otro día fue mirado. La risa que se mantuvo al principio ya no suena con la misma ferocidad. Y en la puerta, como siempre, está la figura de una mujer con un paño y la paciencia que es ella misma un sermón. Se rieron cuando la esclava dijo que salvaría al heredero, hasta que él abriera los ojos. Esa apertura no borró la brutalidad del pasado ni garantizó utopías, pero sembró la pregunta que hizo temblar certezas. ¿Crees que un gesto pequeño puede cambiar una vida? Escribe cambio si esta historia te tocó.